Luego de 8 años, 366 episodios, 4 películas, 2 especiales y un OVA, el 27 de marzo del 2012 se emitió en Japón el episodio final de Bleach, marcando un desenlace que se sintió un tanto abrupto para todos los fans y seguidores de la historia del Shinigami sustituto Ichigo Kurosaki, faltando un arco entero del final de la obra por ver, entre idas y vueltas por la animación estar por alcanzar al manga, y por el autor el gran Tite Kubo presentar distintos problemas de salud que no le permitieron avanzar con su obra en ese momento, el anime Bleach tuvo que ser cancelado hasta el día de hoy, 10 años después. Así que el día de hoy volveremos a hablar de nuestro segador de almas favorito en Bleach Thousand Year Blood War. La historia comienza introduciéndonos al rey Quincy. Los Quincy son una raza capaz de destruir a los Hollows o huecos, criaturas llamadas así por el hueco en el medio de sus cuerpos. Alguna vez fueron almas, pero se corrompieron por pensamientos negativos y sus rostros están cubiertos por máscaras blancas. En vez de purificarlos y enviarlos a descansar en paz a la sociedad de almas, como lo hacen los Shinigami con sus espadas conocidas como Zanpakuto. Se nos cuenta que este rey recupera su pulso después de 900 años, su mente después de 90, su fuerza después de 9 y algo más. Rápidamente se nos muestra el Departamento de Desarrollo de la Sociedad de Almas, comandado por el Capitán Kurotsuchi en situación de emergencia por la repentina desaparición de cientos de Hollows que están llegando al mundo humano. Ya en la ciudad de Karakura podemos conocer a dos Shinigami jóvenes con apellidos familiares, Shino Madarame, pariente de Ikaku, y Ryunosuke Yuki, pariente de Rikishi, siendo observados por alguien más a la distancia. Estos, al ser bastante inexpertos, fueron acorralados y heridos de gravedad por unos Hollows bastante más poderosos que los promedios. Cuando Ryunosuke está a punto de ser aniquilado, el Hollow que lo perseguía es partido a la mitad por un ataque que todos los amantes de Bleach conocemos, el Getsuga Tensho. Los jóvenes son salvados por nuestro grupo de protagonistas comandados por el tan esperado Ichigo Kurosaki. Este, al tener un poder espiritual increíble, es tomado como punto de encuentro para todos los Hollows que se encontraban cerca, pero no son rivales para este equipo, demostrando algunas de las habilidades más icónicas de cada personaje. Orihime Inoue defendiendo con su escudo Santen Keishun. Sado Yasutora con su brazo izquierdo del diablo impacta el Hollow más grande con la muerte. Nuestro Quincy, Uryu Ishida, impacta varios Hollows con una lluvia de flechas llamada Lich Regen muy cerca de Ichigo. Y este por último con sus poderes de Shinigami completamente restaurados, como vimos al final de Bleach, con un nivel de animación hermosa, activa su Bankai, la evolución final de la Zanpakuto que le da más poder al portador y derrota a los últimos enemigos con su característico Getsuga Tensho. Ryunosuke despierta en la habitación de Ichigo 2 días después, entrando en escena nuestros personajes principales listos para comer, y Shino atacando a Ryunosuke por la gran preocupación que la hizo sufrir. Esta agradable escena es interrumpida abruptamente por un hombre que entra por la ventana posándose sobre la cama de Ichigo, presentándose como Evern Asgiaro, que nuestro prota identifica como arrancar, Hollows que pudieron arrancarse su máscara, consiguiendo así poderes de Shinigami. Estos fueron los enemigos más poderosos a los que se enfrentó en el primer anime. Ichigo de una patada lo manda a conocer el suelo, pero Evern se enfurece cuando se refiere a él como arrancar, y se lanza contra nuestro prota. Pero en vez de mostrar un Zanpakuto como debería mostrar un arrancar, muestra una cruz Quincy, dejando impactado a Ichigo, ya que su amigo Uryu es el último sobreviviente de esta raza. Rápidamente pasamos a ver a Yumichika e Ikaku investigando la desaparición de todos los habitantes de un pueblo del distrito de Rukon, el distrito más pobre y marginado de la sociedad de almas, donde varios personajes que conocemos crecieron. Rápidamente podemos ver al capitán general Yamamoto, máxima eminencia del Gotei 13, cuerpo militar de la sociedad de almas, conformado por 13 escuadrones en su oficina, a punto de recibir un reporte de situación que es interrumpido por un grupo que se presenta como Wanden Ridge que le declara la guerra. Las escenas alternan entre la pelea de Ichigo contra Evern y la conversación de Yamamoto con el grupo, siendo en un momento interrumpido por el impacto contra una de las paredes de la oficina de Sasakide, teniente del capitán general. Yamamoto, al ver su compañero desangrándose, está a punto de morir y se lanza contra el grupo con un ataque que destroza la oficina, pero estos ya habían desaparecido, igual que Evern contra Ichigo, luego de casi destruir el poder de su Bankai con un ritual en alemán muy extraño. Se nos muestra el grupo Wanden Ridge y a Evern dándole el reporte al rey Quincy, con este matando a uno de sus subordinados. Volviendo a la habitación de Ichigo, nos llega el reporte de la situación de la sociedad de almas, confirmando la muerte de más de 100 Shinigamis, entre ellos el teniente Sasakide, dejándonos así a nuestros protas tristes y pensando en lo que pasó. El rey Quincy mata a más de sus subordinados y podemos ver allí a Halliwell encadenada, una de las miembros del ejército arrancar más poderosas. Ichigo decide ayudarlos. Uryu, al ser un Quincy, se niega, pero se nota preocupado y entra Urahara para llevarlos al hueco mundo inmediatamente. Ya en el hueco mundo podemos ver cómo los miembros de Wanden Ridge hostigan a un grupo de arrancar, entre ellos Loli y Menoli,
fieles seguidoras de Aizen, principal villano de la obra principal, que reaccionan, y con ellas aparece un grupo de arrancar conocido como las Tres Bestias, un trío de mujeres poderosas seguidoras de Hallibel, que no son rivales para los enemigos, así que Ichigo entra en acción, encarando al más fuerte, que usa de técnicas que le recuerdan a su amigo Uryu, mientras las Tres Bestias invocan a Aion, un Hollow que pudo por un momento estar al margen de la situación, pero que al final fue absorbido por el Quincy. Mientras tanto, la Sociedad de Almas, los capitanes se reúnen y llegan a la conclusión de que sus enemigos nuevamente son los Quincy's y no se van a quedar de brazos cruzados. En las preparaciones de los escuadrones volvemos a ver a Shino y a Ryunosuke, presentándonos al nuevo oficial Kaiomaru, que les explica todo el trasfondo de los Quincy versus los Shinigami, diciéndonos que ellos primero se erradicaban a los Hollow, desequilibrando el nivel de almas, y los segundos al purificarlas mantenían este equilibrio. Nos cuentan que hace 200 años los Quincy fueron exterminados por este desequilibrio, afectar a la Sociedad de Almas y el capitán Kurotsushi. Agrega que Yamamoto no fue capaz de vencer al rey Quincy en ese momento. Llega el rey con sus subordinados a la Sociedad de Almas. Nos presentan algunos de estos y notamos que cada uno es nombrado con una letra del abecedario, apareciendo V, F, E y presentando como J al que estaba peleando contra Ichigo. También podemos ver a los comienzos de algunas batallas de nuestros capitanes contra estos Quincy's, pero principalmente las de Byakuya, Komamura, Hitsugaya y Soifon, no siendo rivales para ellos, que para colmo eran capaces de robar sus Bankai. Urahara es puesto al tanto de la situación en la Sociedad de Almas por el oficial Akon, y podemos notar que el Bankai de Ichigo nuevamente no parece ser absorbido. La pelea es interrumpida por Urahara, quien inmoviliza temporalmente al rival para explicar los tres poderes de los Quincy: el Ball, Stern, Ditch, que sería como el Bankai, el Blood, que les permite controlar y absorber las partículas del poder espiritual, y por último el robo de los Bankai mediante un objeto y un ritual. El rival J se libera hiriendo de gravedad a Urahara, quien estaba intentando transportar a Ichigo hacia la Sociedad de Almas y quedando este atrapado entre dos mundos. Durante su batalla contra F, Byakuya por primera vez después de tantos años siente miedo y es derrotado por su propio Bankai. Ichigo, desde donde está, siente las bajas que va dejando esta guerra, mientras que los Shinigami que conocemos esperan su llegada. Vemos como Hisagi no es rival para el Stern Written O, quien se adjudica el asesinato de Sasakide, y vemos algo del pasado del capitán general y conocemos el origen de la cicatriz de su cabeza. Fue provocada justamente por el Bankai de Sasakide hace 2000 años. Inmediatamente volvemos al presente y vemos como O quiere usar el Bankai de Sasakide contra Yamamoto, y este recibe el golpe directamente. Se enoja por primera vez y venga la muerte de su amigo majestuosamente, incinerando a su rival por completo. Mientras tanto, Uryu, evadiendo la negativa de su padre Ryuken de hurgar en su pasado, busca información sobre su linaje Quincy, encontrando el diario de su abuelo en el escritorio de su padre, conociendo una guerra que hubo hace 1000 años entre Shinigamis y Quincy's. Volviendo a la Sociedad de Almas, Kenpachi es derrotado por el rey. Yamamoto llega y conocemos el nombre del rey, Yuhabachi. También vemos que usa una espada. Los Quincy solo usan arcos y flechas de poder espiritual. Se empieza a sentir un calor extremo en toda la Sociedad de Almas, y durante ese tiempo el verdadero rey estuvo en la prisión subterránea central, donde está Aizen prisionero, principal y más poderoso antagonista del primer anime. El rey consideraba a Aizen una amenaza, por eso intentó que se una a sus fuerzas, pero no lo consiguió. Yamamoto, al darse cuenta que usó todo su poder en vano, baja su guardia y el verdadero Yuhabachi roba su Bankai y lo corta en dos, exclamando que los Shinigami siempre fueron más fuertes, pero que consiguiendo el equilibrio y la paz que buscaban se volvieron débiles. Ichigo se libera y ve como a varios de los capitanes, los Shinigamis más fuertes que conocía, fueron derrotados. Byakuya, con sus últimas fuerzas, le pide por favor que protejan la Sociedad de Almas. Por momentos, Ichigo usa Blood como armadura, una habilidad de Quincy. Yuhabachi explica por qué no funcionó la jaula espiritual en la que estaba encerrado. Era para Shinigamis, pero su madre era Quincy, así que Ichigo es parte Quincy y así pudo liberarse. Cuando Ichigo está a punto de ser derrotado, a los Quincy se les acaba el tiempo y vuelven a su base en el hueco mundo. Gracias a que mientras el rey estaba con Aizen, en la prisión perdió la percepción por unos momentos. Mientras se retiran, Yuhabachi lo llama hijo a Ichigo y su subordinado, Flashball, destroza su Zanpakuto en estado de Bankai. El escuadrón Unohana comienza a actuar intentando salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Mientras Ichigo debe recibir los primeros auxilios, se encuentra con algunos viejos conocidos, mientras que los capitanes se reúnen alrededor de la Zanpakuto rota del capitán general. Ichigo se entera que no es posible arreglar su Bankai por los medios convencionales y se nos introduce el Escuadrón Zero, que corresponde al rey espiritual de la Sociedad de Almas. Está conformado por 5 Shinigamis que superan el poder de los 13 capitanes que conocemos. Estos se llevan a Ichigo, Byakuya, Renji y Rukia.
A Ichigo le dicen que deberá reemplazar su Bankai. La forma de llegar al cielo es mediante la ya conocida Kugaku Shiba, pariente de nuestro prota por pertenecer al mismo clan que su padre, y podemos notar que junto a Ganyu Shiba están entrenando algunos miembros de Execution, miembro formado por Fullbringers que fueron derrotados en el arco final de Bleach. Una vez en el cielo podemos ver que además del rey, cada capitán del escuadrón 0 tiene su pequeño palacio y nos enteramos de que cada capitán desarrolló una técnica que lo destaca del resto. En el primer palacio tenemos a Tenjiro Kirinji, quien le enseñó a desarrollar a Unohara sus dotes de curación, y cura a nuestro prota y a Renji pasando una noche en aguas termales. El siguiente palacio es el de Kiryu Hikifune, donde les ofrecen comida a más no poder a nuestros personajes y se nos revela que esta capitán fue la creadora de las almas mod modificadas o artificiales como Kon, el alma que usaba Ichigo en su cuerpo para poder desarrollar con tranquilidad sus tareas de Shinigami sustituto cuando estaba en el mundo humano. Por otro lado, el capitán Kyoraku es nombrado capitán general y decreta que tendrá 2 tenientes, Okikiba y Nanao, y le recomienda a la capitán Unohara entrenar a Kenpachi, aquí a que se revela que esta fue la primer Kenpachi. Funciona como nombre para Kenpachi Saraki ya que no tenía uno, pero en realidad es un título que se le da a los más fuertes. Podemos ver a Yachiru, teniente de Kenpachi, con su parche característico, y a Izane Kotetsu, teniente de Unohara, llorando por su carta de despedida. Conocemos el Bankai de Unohara, y esta logra herir varias veces de gravedad a su oponente, pero rápidamente lo cura en cada ocasión porque con cada herida mortal este se hace más fuerte. Al final de la pelea gana Kenpachi y podemos entender que esta era la única forma en la que este despierte su Zanpakuto. Volviendo al cielo conocemos a Uetsu Nimaiya, rodeado de mujeres que en realidad son Zanpakutos, y se nos revela que él es el forjador de todas las Zanpakuto existentes, más puntualmente de las Asauchi. Así son llamadas las espadas sin nombre a las que, mediante el uso de los Shinigamis, le imprimen su alma. El entrenamiento de Uetsu consistía en arrojar a Ichigo y a Renji a un pozo lleno de Asauchis para que encuentren a la suya. Pero en el episodio siguiente podemos ver a Ichigo nuevamente en el mundo real, en la puerta de su casa y diciendo que fue expulsado del Palacio Real. Fracasando su misión, se va hacia su trabajo como si un día normal pero lluvioso se tratase. Mientras hablaba con su jefa Ikumi, llega su padre Isshin en forma de Shinigami, por lo que la jefa no lo puede ver. Ichigo se retira con su padre dejando caer su insignia de Shinigami sustituto. Isshin le cuenta a Ichigo cómo conoce a su madre, Masaki Kurosaki, que de pequeña fue adoptada por la familia Ishida por ser una Quincy. Vemos como Ryuken, el padre de Uryu, amigo de Ichigo, quería casarse con ella para hacerla feliz, pero principalmente a sus padres que quería mantener por generaciones la sangre pura de los Quincy. En esos momentos Isshin Shiba ya era capitán y tenía a su cargo a Rangiku y al futuro capitán Hitsugaya. Llega la noticia de varias muertes de Shinigami que patrullaban el mundo humano, así que Isshin, siendo lo más poderoso y temido por su gente, acude rápidamente para conocer el problema. En su presencia son heridos otros 2 Shinigami, siendo revelado el autor de las fechorías, una especie de Hollow con armadura negra, pero con su hueco relleno. Su creador lo llamó Blank. Esta criatura peleaba como un Shinigami, pero tenía la apariencia y los poderes de un Hollow. Esto no era más que otro experimento Aizen que, junto con Tosen e Ichimaru, seguían intentando concretar la Hollowificación, que anteriormente vimos que falló con Shinji Hirako y su grupo. El método de Hollowificación consistía en darle poderes de Hollow a un Shinigami, pudiendo de esta manera despertar un poder mayor. Estos seres reciben el nombre de Bizarre, siendo la lluvia testigo de la pelea. Cuando Isshin está por darle el golpe de gracia a la criatura con su Shikai, es atacado por la espalda por el mismísimo Aizen, pero contó con la suerte de que Masaki sintiera el poder de ambos e ignore a Ryuken, quien se oponía que vaya en ayuda del joven Shinigami. Masaki llama la atención de la criatura dejándose morder por esta y lo finiquita, pero no sin antes explotar. Isshin al ver esto acude con velocidad y lo aleja lo más que puede de Masaki, quien al ya estar a salvo se acerca al joven Shinigami y al conocer la historia entre sus razas se presenta con temor con su nombre y como una Quincy, recibiendo así una respuesta satisfactoria por parte de la persona que había salvado. A lo lejos estaba Ryuken junto con Katagiri, la sirvienta de la familia Ishida, presenciando la situación. Isshin reporta lo sucedido ante el resto de los capitanes, pero sin decir una palabra acerca de la Quincy que había conocido, teniéndola muy presente en su mente y siendo de igual manera de la parte de Masaki. Pero esta, al llegar a su casa luego del colegio, es recibida por la madre de Ryuken, quien la reta por haberse expuesto a tal peligro, siendo Katagiri la que le contó por la herida que recibió. Masaki en ese mismo momento cae al piso y se observa un agujero como el de los Hollow en formación. A esto, Ryuken se la lleva en busca de ayuda y mientras se lamenta por no haberla detenido la noche anterior, son atacados por un Hollow que rápidamente es partido en 2 por el mismo Isshin Shiba, que decidió patrullar el mundo humano para volver a ver a la chica. En ese momento aparece Kizuki Urahara, quien ya se había percatado de que algo andaba mal con Masaki y los lleva a su tienda para explicarles lo que estaba pasando con ella, insinuando una única solución, ya que se estaba jubilificando, y siendo una Quincy necesitaba enlazar su alma con la de un Shinigami para sobrevivir. Después de discutir con Ryuken, Isshin toma la decisión de dejar su vida como Shinigami para ser una persona ordinaria, pero así poder salvarla. Dentro del cuerpo de Masaki podemos ver como Isshin con un Getsuga Tensho acaba
estaba con el Hollow que estaba atacándola. Ryuken, al sentir que perdió a su amada y encima contra un Shinigami, se retira bajo la lluvia encontrándose con Katagiri, quien le dice que ella siempre estuvo para él desde que son niños. Pasa el tiempo y vemos como Ishin, con los conocimientos que tenía de la sociedad de almas, abre su clínica y como Masaki, una vez graduada, deja la casa en la que vivía, empezando a visitar recurrentemente a Ishin y empezando a formar así su relación. Volviendo al presente, Ishin le cuenta a su hijo la verdadera razón por la que su madre, siendo tan poderosa, perdió la vida contra un Hollow, y no fue por más que por el despertar del rey Quincy, después de pasar 990 años mediante Svalen, la habilidad de robarles el poder a los Quincy's que consideraba impuros. Esto también le quitó toda la fuerza vital a Katagiri, la madre de Uryu. Ichigo, conociendo la verdad, por fin entiende todo, como gracias a su padre Shinigami. Cuando Rukia lo atravesó con su espada, despertó sus poderes, como por culpa de la mordida del Hollow a su madre, tuvo la fuerza de esas criaturas en los momentos que más lo necesitaba, de esta manera así rompiendo el vínculo entre Hollow e Ishin, y este así recuperando sus poderes, y por último, como su madre, siendo Quincy, le dejó parte de sus poderes. También entiendo por qué Yuha Bach lo llamó hijo el día en que lo venció, porque al ser mitad Quincy tiene parte de sangre del rey como todos los Quincy's. Siendo ya de día, Ichigo piensa en cómo volver a la sociedad de almas. En eso aparece una de las Zanpakuto mujeres de Uetsu para llevárselo y abre los ojos en el pozo en el que estaba, pero no sin antes su jefa Ikumi dejarle la insignia de Shinigami sustituto que dejó caer en el trabajo. Volviendo al pozo, podemos ver como todas las Asauchi se inclinan ante el Shinigami y se decide por una que al tocarla toma el color blanco. Su cara se vuelve como la de un Hollow y su pelo se torna parecido al de su nuevo portador. Pasamos a la sociedad de almas y vemos como Hitsugaya, Soi, Kurotsuchi, Soifon y Komamura entrenan y se fortalecen cada uno a su manera para ser más fuertes después de haber sido vencidos durante las recientes batallas. Ichigo llega a la forja y conoce a las guardaespaldas de Uetsu, 5 waifus que ayudan a este proceso de forjar su nueva espada, pero antes de conocerla debe despedirse de su espada anterior que llevaba el nombre de Zangetsu, materializado como el hombre que siempre lo acompañó. En el interior de Ichigo nos enteramos que en realidad ese Zangetsu que conocimos es un impostor, que tomó la forma del Yuha Bach de hace 1000 años, y por eso a Ichigo le resultó familiar el rey Quincy. En este mundo interior de Ichigo siempre vimos a este hombre, algunas veces acompañado por un Ichigo pero blanco que representaba su Hollow interior. Este siempre le salvó la vida en sus momentos más difíciles, mientras que el hombre que conocimos como Zangetsu nunca hizo nada más que prestarle algo de su poder, representando la parte Quincy que siempre ignoró mientras elegía su parte Shinigami. Zangetsu se despide dejando a Ichigo usar por fin el 100% de su potencial. Con su despedida podemos ver también al Hollow Ichigo, y por fin podemos ver a nuestro protagonista no con una, sino con dos espadas, una representando su poder Hollow y la otra por supuesto representando su poder Quincy. Luego de esta escena final podemos ver como Uryu, ya con la vestimenta del Wanden Reach, se acerca al rey Quincy y este recibiéndolo como su nuevo subordinado, dejándonos con grandes expectativas para lo que será la siguiente temporada, que no tardaremos mucho en esperar ya que pronto tendremos la continuación de este increíble anime. Así que esto fue el resumen de Bleach Thousand Year Blood War. Espero realmente te haya gustado y si fue así, por favor deja tu like y suscríbete para no perderte ninguno de los resúmenes que estaré subiendo estos días. Eso fue todo por mi parte y me despido. Adiós.